decía esto de quién tiene la razón, y que en el fútbol argentino por lo menos, Sí. no sé si importa tanto tener la razón. No sé si a Boca le importa tener la razón, porque esencialmente, como Boca ganó, le interesa burlarse, ¿no? Entonces, en el debate de las redes, etcétera, sencillamente es pura burla. Más se vistió de fiesta un Monumental que terminó cantando Chiquitapia Botón, ¿no? Yo no soy, la verdad que no soy adepto a ver trampas cuando las jugadas son muy finas. No veo trampa ni en la segunda no amarilla a Rivero por el penal, porque se ofrece una explicación reglamentaria, ni tampoco querría ver trampa en el penal del último minuto de Lautaro Blanco a Martínez Cuarta. Digo penal porque la verdad es que Blanco fue un irresponsable. Podrían haberle cobrado el penal, ¿por qué no? Porque acá al menos no se cobran la mayoría de esas jugadas. Inclusive ayer en el mismo Superclásico hubo empujones contra los laterales y nada. A mí me sorprenden por ahí algunos de los informes que he leído en las últimas horas, porque hay como una especie de boletín que se repite de quién es Paleta, ¿no? Sí. Y no sé si vieron que en esa info que se pregunta quién es Paleta, se omiten justamente acciones, jugadas, partidos en las que Paleta, siendo VAR, favoreció supuestamente a River. Y perjudicó supuestamente a Boca. Entonces yo digo, pero es como que es como que no te toman en cuenta la memoria de hincha futbolero con esas cosas. Es como que no te tienen en cuenta que, si yo recuerdo superclásicos en lo que esta misma jugada, y a veces con mismo protagonista, o árbitro o VAR, el favorecido fue el otro. Entonces, ¿por qué ver ahora la conspiración? Claro. ¿Por qué no la vimos antes y en todo caso la vemos ahora? A mí me parece como que los jugadores ahora deberían empezar a cuidarse, claramente, los que en esos que hacen esas infantiles acciones como la de Blanco. Blanco jugó un muy buen partido, pero lo que hizo fue una tontera absoluta. ¿Por qué? ¿Pero por qué digo tontera? Además, porque Boca, dentro de un partido pobre, Boca había ganado bien, ganaba bien ese partido. Provocó más situaciones de gol que River, especialmente en el segundo tiempo, cuando River estaba obligado, adelantó líneas, y entonces Boca tuvo más espacios y tuvo más claramente más ocasiones de gol que River. Me pareció como que, nos fijamos en Paredes. Vieron que Paredes le entrega el premio a mejor jugador, se lo cede a Di Lolo, ¿no? Sí. Me pareció como un gesto interesante. Primero porque Di Lolo realmente jugó sacó todo bien, un gran partido, a tal punto que te digo, si comienza a haber más problemas con zagueros, con centrales argentinos lesionados para el Mundial, y tal vez Di Lolo sea una reserva a tener en cuenta, y lo vi en el Mundial de Clubes también, marcándolo a Harry Kane en su momento, y me llamó la atención que no se desbordó en ningún momento, porque tenía un crack un crack del fútbol, y nunca lo vi desbordado, lo vi más limitado, creo que ahora está más crecido, está más seguro, pero no hubo desbordes con Harry Kane. Entonces Boca, afirmado en defensa, es como que dueño del partido casi todo el tiempo, salvo los primeros minutos que River dominó claramente, que Boca estaba muy atrás. Y ahora vos te pones a decir, bueno, en Boca, ¿qué cambió para que pase esto? Porque Boca venía tan mal. Recordemos que hace solo 40 y pico de días, antes del 3-0 contra Lanús, se estaba hablando ahí que Úbeda tenía plazo corto en Boca. Y sin embargo, allí está hoy afirmadísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió allí en Boca? Yo creo que encontró el mediocampo. Sabemos que el mediocampo es el corazón del equipo, ¿no? Es el corazón de cualquier equipo. Y hoy ese mediocampo de Boca es claramente el mejor mediocampo del fútbol argentino. Y eso que ayer no jugó bien el pibe Tomás Aranda. Sí. Pero aún así, Boca cuando tiene la pelota circula. La pelota va circulando y comienza a defenderse por momentos con la pelota y lo hace bien. Y ayer salió rápido de contragolpe y también bien. Claro, ante un River esto que
A ver, si River tiene problemas de gol, claramente tiene problemas de gol River. Hay que ver simplemente los números para darse cuenta. Y se te lesiona de entrada, o nuevo desgarro de Sebastián Driussi, se te lesiona de entrada tu goleador y ahí tus problemas comienzan a hacerse agudos, ¿no? River sufrió mucho de impotencia ofensiva. Por momentos daba la sensación de que no podían hacer un gol, de que iba a ser muy difícil hacer un gol. Y entonces en un momento parecía como que Boca estaba muy seguro de su triunfo. Me dio la sensación que River estaba tan impotente ofensivamente que ni siquiera fue inteligente para explotar el lateral derecho de Boca, que es flojo, es un lateral derecho flojo. Y no supieron hacerlo. Yo ustedes se acuerdan que el lunes pasado hablamos de que es un momento en el que River tomó distancia de la AFA, y Boca, en cambio, dejó de estar aislado. La conducción de Riquelme en Boca era un Boca, que lo decían mucha gente ahí cercana, un Boca aislado. Riquelme no sentía por qué tenía que estar en reuniones de otras dirigencias. Inclusive en Conmebol, Riquelme es vicepresidente de la AFA. Y bueno, lograron convencerlo a que Riquelme fuera allí a Conmebol, pasó 3 días en reuniones de Conmebol, inclusive hasta tuvo que escucharle un discurso de Mauricio Macri alguna vez, que obviamente se hubiese querido recontra ir de allí. Consideraba una traición y le dijeron, tenés que quedarte, es el presidente de la Fundación FIFA, no podés ir. Bueno, veo como que hay un Riquelme que dejó de estar aislado, tal vez por la necesidad, era un Boca estaba con problemas en sus resultados. Y bueno, esa política de acercamiento y la política de River, a su vez, de distanciamiento, es la causa por la cual el VAR Paletta no lo llamó a Herrera para decirle, che, creo que tenés que ver esto. La verdad que no lo sé. Herrera yendo al Mundial, siendo el árbitro que va al Mundial, esa fue la razón de su designación. Siendo un árbitro que va al Mundial, entiendo que no habrá querido complicarse y que dejó en el VAR la decisión. El VAR no lo llamó, él no quiso ver la jugada. Hay finos aspectos reglamentarios que le permiten ver eso. Lo que pasa que, a ver, no sé qué les pasó a ustedes cuando la vieron. Claro, vos ves el empujón, y el empujón existe, no lo inventa nadie el empujón. Y es claro el empujón. No, es muy claro. A mí cuando vi el penal me parecieron 2 cosas. En primer lugar, me parecía que en un movimiento más, pero después sí, cuando arrancamos a ver las repeticiones, sí me dio la sensación de que había un penal, principalmente en la idea de cuando le apoya las 2 manos en la espalda, hay como un cabezazo hacia atrás de Martínez Cuarta que hay una presión de más. Pero es lo mismo, digamos. Te parece un movimiento natural de alguien que lo están empujando. Que lo están empujando. Entonces, a partir de eso, puedo entender que es penal. Pero, a ver, es lo mismo. Me da la sensación que, robo, como quien podría decir robo, no me pareció en ningún momento en ese sentido, digamos. Se me sorprendió que no lo llamaran para verla, porque últimamente con el VAR cada jugada se revisa, que pensé que lo iban a llamar. Claro, hay algo ahí también de, tener un marco de protección de que, fuiste al VAR y tomaste una decisión viendo el VAR, ¿no? En todo caso. Yo creo que es una jugada en la que podés cobrarlo como no. Es una jugada que tiene algo de interpretación del referee. También hay algo del movimiento de Martínez Cuarta que es muy del futbolista argentino, que es exagerar el contacto. Entonces capaz da la sensación de una sobreactuación a un empujón real. Pero es una jugada que se puede tanto cobrar como no. Claro, lo que pasa es que después te buscan una jugada en el mismo partido, en otra área, en defensa, y te dicen, bueno, pero acá la cobró en defensa, ¿no? Todas las jugadas no se cobran igual, claramente, ¿no? Ni acá ni en ningún otro fútbol. Sí, para mí igual hay un problemón que sí es un problemón, que es que todos los árbitros, o parece ser que todos los árbitros empezaron a dirigir no tanto a partir de sus propias sensaciones, sino a sabiendas que el VAR lo respalda. Que de última me llama el VAR. Claro, de última me llama el VAR y se sacan un problema. Ahí sí me parece que es un problema. Pasa acá, pasó la otra vez con, creo que fue Merlos, que se dio cuenta que había una patada clarísima y no la cobró. O sea, diferentes situaciones que se terminan apoyando el VAR en vez de tomar su propia decisión en campo. Sí. Coincido que los árbitros están cada vez más
más dependientes por un lado y por otro lado más sometidos al VAR. Es como que las decisiones no quieren que las decisiones sean de ellos, sino del VAR. Y acá para mí fue claro que Herrera buscó a ver si el VAR lo llamaba. Y ahora, ¿por qué no lo llamó el VAR? Que ese diálogo, habría que tener ese diálogo del VAR. Estaría bueno saber si va a salir o no, ¿no? Capaz sale la audio y es interesante. Ahí puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante porque, como creo que decía Fede, ¿por qué no lo llamó? Porque vemos la acción y el empujón lo vemos, está el empujón, es muy nítido. Entonces es como que si la veía no tenía otra que cobrarlo, el penal, y si la veía, ¿te animás a cobrar un penal dudoso si querés, o fino, en el último minuto de un superclásico? ¿Te animás a cobrarlo? Juegan todos estos factores, y cuando digo que juegan, no quiero decir que jueguen por los intereses de Boca y mayor cercanía con la AFA, y de River más distanciado con la AFA. Quiero decir que juegan a nivel presión, de, che, no defino un clásico con una cosa tan fina, tan polémica, tan que se va a prestar para. No, prefiero no hacerlo. Es como que una especie de lavada de manos, se podría llegar a decir. Sí, claro. No, y lo que vos marcabas, ¿no? Que el árbitro también estaba jugando su propio partido en función de que va a ir al Mundial y cuidarse él mismo. Sí. El VAR no va al Mundial, el VAR Mundial de Argentina no es Paleta. Eso tal vez a Paleta lo deja más tranquilo. Igual Paleta debería estar enojado con algunos perfiles que están publicando de él, porque pareciera ser solo de un lado los errores, en todo caso, errores no estoy diciendo los errores entre comillas, ¿no? Que supuestamente pudo haber tomado, porque se toman solo de un lado. Y ahí es donde también ves qué difícil es analizar esto por momentos, ¿no? Es como, no sé si lo escuchaban a Víctor Hugo sobre la tapa de Clarín, omitiendo o dejándolo chiquitito ahí el triunfo de Boca en un superclásico, que obvio, sabemos que la foto grande de un superclásico ocupa siempre tapa central de los diarios. Bueno, se sabe claramente que hay una distancia de otro poder, que en este caso es el Grupo Clarín, hay una distancia de ese otro poder con Boca, y a su vez hay una cercanía con River de ese otro poder. Claro, entonces es como ¿cómo tomás todo el medio ambiente, toda la atmósfera? Porque si encima yo inicié diciendo, che, esto es difícil de hacerlo racional, inicié con eso, diría que como acá lo que gana es la burla, entonces ya no importa lo racional. Todos los memes, todas las burlas de las redes, etcétera, y es explicar de qué se trata nuestro fútbol, ¿no? Miren, sabemos que se murió hoy Luis Brandoni, y está, no sé si recuerdan, ese viejo con árbol, ese cuento de Fontana Rosa, que lo hicieron para televisión, y entonces Brandoni hace de ese viejo sabio que le dice a un pibe que aprecie la estética del fútbol, las manos en la cintura, la camiseta cubierta de tierra, el relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja, y todo así. Observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el 4 nuestro, la percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso. Vea usted ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula. Y ahí es donde comienza a enojarse y empieza: ¿qué cobrás, referí la reputísima madre que te parió, no? A veces eso es el fútbol, ¿no? Claro. También. Yo prefiero a veces verlo desde ese lugar antes que de la trampa. Y sin querer ser ingenuo, ¿eh? No quiero ser ingenuo, porque es más, vivo escribiendo muchas veces de las trampas en el fútbol. Pero me parece aquí que es todo muy fino para hacer un arte, para hacer una teoría de la trampa. Sí. Bueno, también es un problema de este fútbol argentino que, en parte por situaciones que se han dado a la vista de todos, y en parte por esta instigación mediática que venimos marcando hace mucho tiempo,
la cuestión de la trampa, de la inclinación de la cancha para un lado o para el otro, de las ventajas que saca un equipo ignoto hasta hace 2 años que hoy puede pelear acá o allá, o que viene de varias categorías con beneficios dudosos, también hace que en cualquier lado se instale la trampa, ¿no? O la sensación de trampa, que cualquier cosa puede ser trampa. Y la otra parte de eso es que también hay poco fútbol. Si hubiera habido un partido con jugadas de gol intensa, con grandes gestos técnicos y grandes oportunidades. Entretenido, sí, digo, más allá de las 3 o 4 jugadas que se ven en todos lados de Paredes con esa pegada maravillosa para poner pases de 30, 40 metros en el lugar exacto, o alguna que otra cosa de River, lo que hay es poco fútbol, porque el penal o no penal no hubiera tenido tanta incidencia si hubiera habido más de los jugadores en el resto del partido. No, de hecho, aparte se podría haber hablado de algo táctico, por ejemplo, también, que tiene que ver con la defensa que hizo River de la pelota parada, que amuchándose todas en el área en vez de salir y marcar la línea del offside, algo que River no venía haciendo y que de alguna manera le marcó el camino a una defensa contra defensores muy grandes, pero tampoco es lo que en definitiva lo que termina diciendo que se habla de otra cosa porque es lo que lo que se está pregonando. Sí, me parecen los dos puntos muy buenos. Uno, el de la trampa instalada. Entonces es imposible no debatirla, no hablar del tema. Y otro, el del juego. El de, sí, claro, si jugáramos mejor, porque la verdad que lo de Paredes era como vos decís, ¿viste cuando hay algo distinto en una cancha? Claro, un algo único, un algo excepcional. Era cuando la pelota le llegaba a Paredes, nada más. Eso era el momento único que te hacía pensar, che, el fútbol también es arte, como decía Luis Brandoni, ¿no? Ahí cuando la pelota le llegaba a Paredes y colocaba esas pelotas preciosas que le metió con el empeine. Ese es muy pobre lo que se está jugando, ya lo sabemos, esto es así, y a mí yo me digo, bueno, Boca, que se quejó también antes, bueno, encuentra que, claro, si tiene más fútbol en el medio campo, inevitablemente va a jugar mejor. Y River, lo que obviamente se tiene que estar replanteando seguramente es, bueno, ¿qué pasó con tantos mercados millonarios que hicimos para terminar jugando un superclásico con tantos pibes, ¿no? Hay algo ahí que se hizo mal, claramente hay algo que se hizo mal. Mucho más allá de Herrera y mucho más allá de Paleta en el VAR. River hizo algo claramente mal. Son las 10:30 ya casi, así que si te parece te vamos a dejar descansar, que te recuperes. El lunes te esperamos por acá y tenemos también con Fede para seguir hablando de Boca, pero de otras disciplinas que la han tenido a Boca también como protagonista este fin de semana. Estaremos escuchando. Un abrazo grande, gracias. Abrazo enorme. Ahí estaba Ezequiel Fernández Mura analizando el Superclásico acá con los compañeros.